Reflexiones amazónicas con David Landa. Bien, le damos la bienvenida a nuestro buen amigo David Landa, el representante del colectivo Moyobamba 500 años, ecologista, ¿no? Y como siempre nos acompaña en esta secuencia. Qué gusto saludarte, David. Buen día. Cada Buen semana, día. cada día me estrenas una nueva escenografía natural, ¿no? Con una envidia sana, naturalmente. Sí, solamente giramos la silla, giramos el sillón. No. Ese no es una suerte giratoria, ¿no? Sino que hay espacios en realidad que están muy ligados a la naturaleza, ¿no? En realidad te Sí, felicitamos por ese jardín botánico interesantísimo, ¿no? realmente que sí, muy grato. A tus órdenes, mi querido José, agradecido por esta secuencia a una voz de la Amazonía. En efecto, me indicaste que el tema de hoy es el tema de la minería responsable en la Amazonía, ¿no? Y la pregunta va en esa línea, ¿no? ¿Podemos hacer minería responsable en Amazonía y evitar todos estos despropósitos que se están registrando con la minería ilegal? Sí, mi querido José, hay que cumplir alguna serie o hay que implementar una serie de mecanismos, de pasos por parte del Estado, pero sí. Pero habría que señalar primero lo que tú acabas de mencionar, esos despropósitos, estos desmanes, esta mala intervención, esta depredación del territorio que hace la minería informal, le hace ilegal, ¿verdad? Solamente algunos datos gruesos. Primero, los datos económicos. La minería ilegal ahorita representa en el tema aurífero, ¿no? Medidos en toneladas de métricas finas, representa más o menos el 40% de la producción total nacional. La minería ilegal hace parte de la economía, contribuye al PBI de países vecinos. El caso más específico, más visible de Bolivia, que ha elevado por acción de la minería ilegal de la parte sureste de la Amazonía peruana, ha incrementado su exportación aurífera en un 46%. Es brutal, porque no se conocen mayores intervenciones e inversiones mineras en Bolivia, y lo cual demuestra que es por la brecha que se abre de la inyección de volúmenes notables de oro ilegalmente que entran a su producción. Imagínate. Entre el 2019 o 20, el 2020 generamos una producción de 3.500 millones de dólares por producción ilegal de oro. El 2021 la cifra aumentó en 1.000 millones de dólares más, o sea, 4.500 millones de dólares. Es terrible. Esto por toda explotación, ¿no? Tanto en el sureste de la Amazonía peruana, Madre de Dios, la zona de La Pampa, la conocida, que estamos viendo imágenes ahí, como los otros frentes que se han abierto de minería ilegal y de delincuencia, etcétera, en la zona del Putumayo y en Condorcanqui hacia la frontera o la cordillera del Cóndor, frontera con Ecuador. Esos son datos económicos. El otro dato sería el dato de contaminación de los cuerpos de agua. Por acción de la minería ilegal, se han vertido a los ríos amazónicos en los últimos años 3.000 toneladas de mercurio. Eso es una cifra brutal. Eso va a impactar en los ecosistemas y va a impactar también en los seres humanos que consumen peces y toda una serie de elementos que entregan los ríos para la subsistencia de estas comunidades ribereñas y todo. Y luego tenemos los datos de deforestación, ¿no? En el 2019 se lanza la Operación Mercurio, que es dirigido más a la escandalosa área de La Pampa en Madre de Dios, y claro, se interviene, se desactiva gran parte de la minería ilegal ahí, y como consecuencia en La Pampa disminuye en un 90% la deforestación, pero igual, en general en la minería ilegal, la Operación Mercurio, por impacto en La Pampa, decrece la deforestación en un 45% más o menos por acción de minería ilegal. Sin embargo, las cifras son notables.
porque en el último año, después de la Operación Mercurio, que fue el 2019, ya puse los datos económicos del 2021, se siguen deforestando a un ritmo de más o menos 1.500 hectáreas en la zona, ¿no? 1.500 hectáreas anuales. Por toda cifra, redonda cifra, en la Amazonía peruana, por minería ilegal, se han deforestado hasta el momento unas 40.000 hectáreas aproximadamente. Y ese dato es muy relevante, mi querido José, para hacer una línea de comparación en el marco de la discusión de la modificatoria de la Ley Forestal y Fauna Silvestre actual, que más o menos trata de señalar que es la actividad de la agroindustria, la deforestadora, ¿no? Según el mapa agrícola peruano, solamente 25.000 hectáreas han sido desboscadas por la agricultura, la agroindustria, la gran agricultura en la Amazonía. 25.000 versus 40.000 de la minería ilegal, criminal, y versus 10 millones de hectáreas de la agricultura migrante, ¿no? Entonces, este es el mayor impacto diríamos, de la deforestación, está en la línea del último dato, de la inacción del Estado, ya no nacional, sino los estados subnacionales, o sea, regionales, en controlar el posicionamiento de su territorio. Vale decir, hay una inmigración ilegal, como hay una minería ilegal, etcétera. Dicho lo cual, entonces es imperioso trabajar e impulsar y promover la minería formal en la Amazonía. Oponerse a la minería formal es hacer el juego a la minería ilegal. Y la minería ilegal significan mafias, significa en el Putumayo Comando Capital, Comando Vermelho, que derivan ya actividades de narcotráfico, sicariato y todo lo que hemos visto también empatarse en los últimos días. Entonces, tenemos que trabajar e impulsar la minería formal, pero una minería formal sostenible, que es lo que necesitamos en la Amazonía. Eso es crucial, mi querido José. Ahora, ¿cuál es la razón por la que en zonas de Amazonía prima la informalidad? ¿Cuál es la razón por la que no se puede establecer acciones políticas que garanticen verdaderamente un desarrollo sostenible en el caso de minería? Tú has citado el tema de La Pampa, pero podemos citar 20 lugares más en la Amazonía. Así es. Entonces, y hay interés. Lo que sí yo reconozco que siempre hubo interés de empresas en ingresar a hacer, pero lo que hay que exigirles es que hagan minería responsable, que hagan minería sostenible. Entonces, ¿hay alguna aproximación sobre ese tema de empresas que estén actuando así, o simple y llanamente estamos dejando a la suerte de la minería ilegal que destroce, que contamine, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de fiscalización? Sí, muy buena la observación, que es una pregunta híbrida, porque es una pregunta y es una reflexión, me parece maravilloso. El punto es el siguiente, de que efectivamente sí hay empresas que quieren trabajar en este marco de una minería sostenible en la Amazonía. ¿Y qué quiere decir eso? Es un tipo de minería, es una práctica minera que maximice el beneficio económico y social. Dos cosas, maximiza el beneficio económico y social y tiende a minimizar al máximo el impacto ambiental, o sea, el impacto negativo sobre el medio ambiente. En ese balance que se quiere trabajar, y hay experiencias que se desarrollan en países que están en esta línea, como Canadá, Japón y Suecia. Y precisamente hay empresas que tienen este origen nacional, y aquí hay que entender, entre paréntesis, que por ejemplo en los casos mencionados, sobre todo en el Canadá, si es que acá vendrían a ser una empresa que tiene origen en Canadá y viene a hacer una minería que no se adecua a la regulación de Canadá, en Canadá, nosotros podemos, que son muy exigentes allá en temas ambientales, se le puede denunciar a esta empresa en los tribunales canadienses y van a ser condenados de inmediato, como ya hay jurisprudencia y ejemplos al respecto. Entonces, este tipo de empresas que tienen ese tipo de manejo de una minería sustentable, asociadas con otras empresas de ese mismo círculo, suecas o japonesas, están intentando ingresar a la Amazonía peruana
con los denuncios mineros que tienen ellos para hacer este tipo de minería, mejor dicho, para hacer minería formal, que es lo que queremos. Entonces, en esa perspectiva se está trabajando. ¿Y por qué? Porque este tipo de empresas, como en el caso que mencioné de Canadá, Japón o Suecia, trabajan ya metodologías, en el caso del uso de recursos hídricos, que lo que más se usa en la actividad minera, el reciclado, la implementación de un mecanismo de economía circular en ya el manejo de sus metodologías mineras, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, porque luego de utilizar el agua en sus procesos industriales mineros, van a entregar nuevamente al medio un agua tratada, un agua inocua, un agua que no causa impactos negativos y por lo tanto no hay ningún problema. Entonces, este tipo de minería tenemos que trabajar. Y sobre todo cuando vienen a hacer prospección minera en nuestro territorio, prospección, o sea, exploración, no podemos nosotros salir con el sonsonete de oponernos por oponernos, ¿verdad?, a la actividad minera. ¿Por qué? Porque en principio no podemos oponernos a la minería. Uno, porque somos un país eminentemente minero, hay que ver las cifras, no es el momento de ver aquellas cifras en este instante, en esta secuencia, pero por el otro lado, todo lo que nosotros usamos, todo, absolutamente todo, está vinculado a alguna actividad minera, hierro, cobre, oro, zinc, etcétera. Las planchas que pones sobre la casa, los telares que fabrican eso. Dicho lo cual, tenemos que trabajar por una minería responsable y sobre todo no ponerle trabas a la, digamos, exploración minera, que tendrá que determinarnos las potencialidades de nuestro territorio, si se puede hacer o no se puede hacer. Ahora, la respuesta a la parte primera de tu pregunta, ¿quién es el responsable de que todo este desmadre se produzca en el territorio nacional? Obviamente el Estado. Si nosotros hemos hecho un contrato social en el cual encargamos a cierto grupo de peruanos que se encargan de la parte pública, administrativa de nuestras necesidades, y tributamos, y ahorita las reservas son impresionantes, no hay inversión en control y manejo territorial, vale decir, en ordenamiento territorial. Hemos invertido en herramientas, lampas, picos, todo, zonificación ecológica económica, zonificación forestal, etcétera, pero no los aplicamos en el campo. Y no tenemos una acción transinstitucional para producir ya intervenciones en el campo. Se dice que ciertas partes del Putumayo son zonas liberadas. Yo le quiero decir que creo que en la Amazonía el 90% de la Amazonía es, no diría zona liberada, pero es zona ausente de la presencia del Estado. Necesitamos estrategias que nosotros podemos ayudar a construir de intervención y ordenamiento del territorio, mi querido José. Muy bien, mi estimado César, yo como siempre te agradezco la amabilidad, David, de compartir esta comunicación en Reflexiones Amazónicas y justamente en esa línea de las reflexiones sí queremos minería, pero queremos minería responsable, minería sostenible, que genere empleo, que permita crecimiento, que permita desarrollo y además que tenga un acercamiento con las comunidades y que a partir de ahí se genere pues todas estas sinergias. Yo te agradezco, David, como siempre, haber compartido estas reflexiones amazónicas. No sé si tengas algo que agregar. Solamente decir que subrayo tu comentario final. Eso es lo que necesitamos y es posible hacer, y hay empresas que están interesadas en hacer este tipo de minería en la Amazonía peruana. Muchas gracias, mi querido José. Saludos, mi estimado David Landa, con un excelente paisaje. Estás allá en Moyobamba. Saludos. Muy amable. Están invitados siempre los de RCR acá. Muy amable, gracias. Bien, de esta manera ponemos punto final a nuestra secuencia Reflexiones Amazónicas con David Landa. Reflexiones Amazónicas con David Landa.